Mi gente linda, seguimos acá en Ambato, en la provincia de Tungurahua. Saben que en esta gira en Ecuador ha sido sumamente especial porque nos hemos encontrado con empresarios, con gente muy prominente en la política. Y hoy, aquí en Junto a Vero, estoy con una persona muy especial. Se trata de Gonzalo Callejas, un destacado empresario y actual concejal de la provincia de Tungurahua. Gonzalo ha también dejado su huella en diversas industrias, demostrando así un liderazgo dinámico en el panorama empresarial. Gonzalo, qué gusto tenerte conmigo. El gusto es mío, Vero. Muchísimas gracias por esta oportunidad de dirigirme a tu audiencia. Y bueno, a las órdenes. ¿Sabes qué? Fue interesantísimo entender y aprender un poquito de tu trasfondo social, político, empresarial, pero quiero empezar con esta historia especial de poder comprender que eres la tercera generación de empresarios. ¿Cómo tu papá, tu abuelo, impactó, te motivó, te incentivó, te dio el ejemplo para tú ser el empresario que eres ahora? Bueno, muchas gracias por la generosidad en el sentido del empresario que soy ahora. Simplemente soy una persona que ama lo que hace y que ha tenido una siembra desde muy pequeño en una trayectoria de lo que es el cuero. Mi abuelo fundó esta compañía en 1939, ya cumplimos 85 años próximamente, y yo tuve la gran oportunidad de hablar con él y de pasar con él los veranos, cuando tenía vacaciones, desde que tengo 12 años. Entonces fue como que tuve ese chance de que él me transmita ciertos códigos de operación, de trabajo, de generosidad, de agradecimiento, que se han convertido en los valores y en la trayectoria que nos ha permitido continuar y sobrevivir. Luego de mi abuelo, bueno, lo administraron mi padre y mi tío, este negocio, y lograron tener una participación muy hegemónica en un momento en el que la industria del cuero tenía bastante mercado. En esa época el 90% del calzado era hecho de cuero, lo que no sucede hoy. Hoy el 90% del calzado no es hecho de cuero. Es una situación que ha complicado mucho este negocio y que lo ha convertido en un negocio proclive a una decadencia. Sin embargo, ese cariño, ese amor, esa pasión que tenemos por eso nos ha permitido prepararnos en todo sentido y siendo muy conscientes que al ser tercera generación, la he compartido en esta administración con primos, con dos primos míos, luego de seguir un protocolo en el cual hemos respetado la incidencia de un negocio familiar cuyo contenido es que en la tercera generación el 85% dejan de existir. Y eso es algo muy importante que podamos enfatizar, el por qué ocurre esto. Y algo que estábamos hablando fuera de cámaras era el sentido de la responsabilidad y el valor a tus trabajadores que te inculcó tu padre desde niño. Y cómo fue él que te sacó primero a un mundo fuerte, complicado, retador, para que puedas comprender y vengas con un corazón diferente a manejar tu empresa. Cuéntame esa experiencia. Exacto, mira, cargar con la mochila de que formas parte de una supervivencia del 15% es muy bueno. Tuve la oportunidad de estudiar fuera del país. Viví en Monterrey, México, por aproximadamente 6 años, 7 años. Y el rato que regresé, luego de haber hecho mi carrera y una maestría en administración y finanzas, bueno, regresé al país y le dije a mi papá, bueno, papá, ¿cuándo puedo arrancar el trabajo? Y la respuesta que él me dio fue, a ver, ubiquémonos. Antes de que tú lideres una responsabilidad, un legado tan grande como el que tiene mi familia, tú tienes que aprender a convivir con la gente, sentir a la gente, sentir su familia, ver cómo viven, por qué viven, qué hacen, cómo están. Y en el momento en que tú entiendas a la gente, veremos si estás listo para liderar. Así es que ve a buscar trabajo. En un inicio, ese golpe fue un shock, porque si bien es cierto, mi papá ha invertido en mi educación, hemos invertido tiempo, he vivido fuera, me ha apartado,
que para muchos puede considerar una ventaja, y lo es una gran oportunidad, gracias a Dios, que tuve para prepararme fuera. Pero al regresar el sentido era que, bueno, con todos esos conocimientos uno empiece a aplicarlos en el negocio familiar. Pero mi padre se mantuvo, y en ese momento, te digo, era incomprensible, pero hoy le doy las más grandes gracias a mi viejo querido por haberse mantenido firme e incólume en esa decisión que me permitió a mí poner los pies en la tierra y sentir exactamente lo que siente el resto de stakeholders en función de poderme proyectar como un supuesto líder. Y en ese aspecto es fundamental poder comprender el hecho de este 15% de empresas que vienen de familias, de generaciones, se mantienen con la tercera o cuarta generación, pero es importante recalcar que fue un desafío tanto para ti como para tu papá, porque tú podías haber decidido quedarte en México, donde te estabas preparando, irte a otras partes del mundo a poder darle tu talento y tu habilidad a otras empresas, a otras misiones, pero tú decidiste regresar a continuar con un legado de una compañía que ahora es una compañía prestigiosa que ayuda, que da trabajo a cientos de personas aquí en el Ecuador, pero aparte de poder comprender con la humildad, con la pasión, la determinación que te permite ahora liderar, y ahora no solamente en el mundo empresarial, pero en la parte política. Ahora, ¿qué te lleva a esa parte de tú poder ir a ser un líder comunitario en función de gobierno? Mira, quisiera ordenar un poco las ideas. Primero, vengo de una familia que ha tenido un ancestro en administración pública, en aporte general a la comunidad. Mi bisabuelo en la década, en 1909, arrancó el proceso de ser lo que hoy se denomina un concejal. De 1909 a 1919, y llegando a ser presidente del Consejo Municipal. Ahora que he tenido la oportunidad de leer bastante de mi ancestro, porque luego vamos a definir, estoy escribiendo un poco de historia de mi familia, he visto todo lo que ellos han hecho, no solo por el bien de sus propias familias, sino por el bien comunitario. Luego en 1969 mi abuelo fue alcalde de la ciudad de Ambato, y de igual manera he visto toda la trayectoria de la historia. Luego mi padre en 1979, siendo vicepresidente del Consejo Cantonal, el alcalde titular tuvo que salir a un viaje de preparación en la República Española, y mi padre toma las riendas de la ciudad como alcalde encargado durante un lapso de tiempo bastante significativo, estoy hablando de unos 9 meses o algo así. Luego tengo un primo de mi padre, Fernando Callejas Barona, que hizo ejercicio de la política y el apoyo social por 3 periodos seguidos. Entonces, como que a mi generación, no es que me toca, es como que tenemos esa pasión por servir, tenemos esa voluntad de presentar un grano de arena para tratar, no quiero decir hacer, para tratar de tener resultados distintos en la comunidad. Y en ese tipo de resultados, tú eres muy fuerte en las temáticas de lo que es el cuidado de la naturaleza. Estás implementando diferentes ideas, diferentes proyectos que ayuden al medio ambiente. ¿De dónde viene esta pasión? Cuando fui estudiante en la universidad por una pequeña calamidad, que fue ese arranque de la decisión que tomé, tuve que decidir irme de misionero en México a la Sierra de Durango. Allá le denominan sierra a un lugar boscoso, en esta época era lleno de montañas, una naturaleza impresionante, en donde encontramos familias que se dedicaban al tema agrícola y que vivían en ese paraíso. Para mí, ese momento en que decidí irme de misionero lasallano a tratar de compartir con la gente que menos tiene principios religiosos y principios de convivencia a nivel general, en vez de yo transmitirles, yo recibí esos principios. Porque vi
la generosidad de gente que tenía poco, pero a la vez puedo decirte lo tenía todo. Compartían todo de sí. Nos veían a nosotros como unos invitados de la vida y nos daban, aparte de sus experiencias, todo lo que tenían en función a volvernos parte de ellos, a envolvernos en ellos, a oír las historias de ellos hacia nosotros y viceversa. Y en ese momento comprendí que lo ricos que eran ellos, por la ausencia de las necesidades que pasaban. Ellos eran ricos porque lo tenían todo y compartían todo lo demás. Y ahí fue cuando aprendí a abrazar la naturaleza. Y desde ese momento mi enfoque hacia la naturaleza cambió. Y comencé a valorar el sentido de convivencia como volviéndonos parte de. Nosotros somos los invitados por la naturaleza, no la naturaleza por nosotros. Y deberíamos nosotros ser los que solucionamos los problemas que estamos viendo, conviviendo y enfrentando este momento, porque supuestamente somos seres pensantes y no lo estamos valorando como deberíamos valorarlo. Desde ese momento comencé a amar la naturaleza más que a mí mismo, porque de esa manera creo que podríamos tener réditos como comunidad que sobrepasen los momentos difíciles que podamos estar viviendo. Nosotros tenemos como seres humanos la virtud de poder gobernar, de poder pensar, de poder darnos cuenta que la naturaleza está a nuestro favor y está a nuestro servicio. Y poder tener esa virtud de gente que pueda cambiar tal vez pensamientos. Tal vez en este caso tú estás escribiendo un libro que va a relatar un poco de tus experiencias de vida para poder conectarnos y entender que hay que cuidar a la naturaleza. Dime así cortamente de qué se trata ese libro y por qué lo estás escribiendo. Bueno, el libro preliminarmente, antes de que sea editado por profesionales, tú sabes que yo no es que soy un escritor profesional, pero he descubierto ese anhelo de transmitir mi forma de ser basada en mi ancestro, primero, en mi propia historia, segundo, en mi historia universitaria, y en lo que yo considero que deberíamos como comunidad hacer en función de tener mejor calidad de vida, que al fin de cuentas es lo que estamos buscando todos. Ese libro está basado, como te digo, en bastante experiencia propia. Es una historia de mí, es una historia de por qué yo actúo como actúo, hago lo que hago, soy como soy. Y no a manera de justificarme ni decir yo soy un escritor, sino a manera de transmitir el hecho de que mis errores, que han sido muchos, la gente no las vuelva a cometer, y que los pocos aciertos impliquen un balance en la vida que nos permita vivir mejor, tener mejores oportunidades o mayores oportunidades para mejorar la calidad de vida. Y ese es el relato que estoy haciendo, estoy por finalizarlo en el sentido de que yo le he denominado preliminarmente la historia del por qué, que implica por qué un empresario se está metiendo a la política. ¿Por qué, bajo los principios empresariales, debería manejarse la cosa pública para buscar eficiencia, coherencia? Porque un empresario está tomando todos los días decisiones y por lo tanto hay equivocaciones porque somos humanos. Un político es un humano que debe tomar permanentemente decisiones en función de un bienestar colectivo. Y esa comparación y ese balance tienen que derivar a perseguir objetivos puntuales en la administración pública como lo hacemos en la administración privada. A pesar de que tú en la administración pública solo puedes hacer lo que está expresamente escrito en la ley, pero ahí viene la recursividad que tenemos los empresarios privados. Ahí viene la ubicuidad, que quiere decir el hecho de enfrentar varias cosas a la vez, al mismo tiempo, y con lo que cuentas. Porque no podemos nosotros ponernos a ver lo que nos falta para saber administrar o cumplir los objetivos, sino con lo que tengo, cómo puedo llegar al objetivo. Mi propósito está ahí
y yo no puedo cambiar mi propósito y mi objetivo, lo que debo cambiar es la forma de llegar a él a través de los obstáculos. Y en este mundo ideal en el que tal vez tú soñarías, tú ya eres un empresario, eres una persona que está muy envuelta en la política donde se toman esas decisiones, ¿qué sería lo ideal para que estos dos mundos se unan? ¿Cuál sería el objetivo principal? ¿Y qué tú quisieras lograr si estos dos se pusieran de acuerdo? Primero, generar un diagnóstico real, no un diagnóstico que venga derivado de acciones populistas que no tienen una sostenibilidad en el tiempo. Un diagnóstico real de dónde estamos, por qué estamos ahí, con causas reales, un análisis de causa. ¿Qué es lo que hacemos en la empresa privada? Luego de ese diagnóstico, objetivos puntuales de avance, no para llegar al final, pero para ir avanzando y comparándonos con nosotros mismos y sabiendo que cada día vamos a estar mejor que ayer con la aplicación de esos planes de acción. Y el momento en que todos nos imbuyamos en esos objetivos y sigamos planes de acción concretos y convenzamos a la gente que debemos dejar de echar culpables a otros, debemos analizarnos todo lo que nosotros hemos dejado de hacer en comunidad en función de proyectarnos a lo que deberíamos hacer para mejorar esa calidad de vida. Y muy posiblemente nos echamos una generación. Pero si no generamos un cambio este rato en esa forma de pensar, ese posiblemente va a continuar de una manera denostativa en función de seguir viendo afuera lo que debamos ver adentro y no generando el cambio necesario conductual para podernos proyectar a ser mejores. Entonces, en ese aspecto, yo me pongo a pensar lo importante y valioso que es que la gente tome acción a través de ese voto, que es la primera base y la primera obligación y responsabilidad que tenemos. Aquí en Ecuador es obligatorio tú ir a votar. En otros países no ocurre eso. En Estados Unidos es voluntario si quieres. Entonces, primero, el primer fundamento es educarnos, entender qué es lo que queremos y cómo podemos inmiscuirnos en esta toma de decisiones. No pensar que nada más este presidente, el concejal, tal vez el alcalde de la ciudad simplemente no toma las decisiones por tomar. Es cómo yo me envuelvo como líder, como activista social, como parte de una comunidad y activamente ser vocal en lo que yo pienso y considero que es positivo para los cambios. En ese aspecto quería preguntarte, Gonzalo, ¿cómo nosotros podemos motivar a las comunidades a que ya no tengan ese prejuicio a pesar de que han dejado muchos políticos de Latinoamérica esta falta de confianza de su liderazgo? ¿Cómo podemos sacar esos prejuicios y volver a confiar a pesar de que nos vuelvan a fallar? ¿Cómo hacerlo? Mira, yo creo que hay que hacer un análisis retrospectivo de cómo la política se ha llevado en las últimas 2 décadas. No hablemos de nombres, no hablemos de tendencias, pero en las últimas 2 décadas, las personas que han llegado se han aprovechado de la mala situación para comenzar nuevamente, te vuelvo a repetir, a generar culpabilidad externa. Es una estrategia política que te dan en los cursos de comunicación política que tienes que encontrar un culpable. El momento que encuentras un culpable, todo el mundo desvía la atención hacia ese culpable. Pero cuando no tienes un fundamento de sostenibilidad, se desvanece esa culpabilidad porque no le estás dando satisfacción a la gente. Entonces, para mí es una forma burda e hipócrita de manipular la mente cuando empiezas a utilizar el mal momento para echar culpables sin tener tus ofrecimientos un asidero de sostenibilidad en el tiempo. Entonces, el momento en que la gente comprenda que en un momento dado vamos a tener que ceder, vamos a tener que aguantar un trance, un momento difícil, para poder generar un cambio radical
y que muy probablemente es como sembrar un árbol. Si tú piensas que ese árbol que sembraste te va a dar sombra a ti, estás equivocado. Esa sombra vendrá para los siguientes. Pero ese es el amor que tienes a tu comunidad, a tu familia, a tu proyección. Y en base a eso te digo, nosotros requerimos ponernos nuevamente en la camiseta, en mi caso, en nuestro caso, de Ambato. Ambato es una ciudad llena de cultura, cuyo ancestro tiene un bagaje impresionante de industria, de empresa, de comercio, desde su fundación en 1567. Desde ese momento fuimos un lugar hegemónico de intercambio. Y hasta ahora que hemos sido líderes aquí, se fijan los precios a nivel nacional, porque aquí es donde está el verdadero intercambio. Nuestros mercados mayoristas fungían como los abastecedores a nivel nacional. Muchas veces venían fruta de la costa, se acumulaba, se clasificaba aquí y de aquí se distribuía nuevamente a la costa. Entonces, ese nivel de apego hacia la ciudad, el volvernos nuevamente hinchas de Ambato, orgullosos, no solo por nuestro ancestro de los tres Juanes, escritores, eruditos, ni por en la década de los 20, en la Gran Depresión, cuando los asambleístas, en esa época diputados ambateños, eran connotados, respetados por su nivel de lectura, por su nivel de debate. No solo por ese ancestro, sino por cómo conocemos ese ancestro y cómo lo vamos a proyectar a un futuro. El hoy es lo importante. Y ese sentido orgánico de volvernos parte de, es lo que le está haciendo falta a nuestra ciudad. Y eso también creo que les hace falta a todos los latinoamericanos que saben y que trascienden y que migran a otros países, sea en Europa, sea en Estados Unidos, o sea aquí mismo en Sudamérica. Poder comprender de dónde vienes y a dónde vas, amar de dónde estás, pero también poder abrazar al lugar donde tú estás, porque de esa manera es que nosotros podemos ser de impacto a lo que realmente puede ayudar al bienestar de donde tú estás viviendo. En este caso estamos hablando de un territorio, de una región, de un país llamado Ecuador, de la provincia de Tungurahua, de la ciudad de Ambato, pero asimismo puedes hacerlo. Y para nosotros es crucial que estas historias puedan ser de inspiración a cualquier parte que te encuentres y poder comprender que tu liderazgo sale desde la pasión. Y esto es lo que puedo mirar aquí. Es un ejemplo de personas, de tu abuelo, de tu papá, ahora tú, para tus hijos. Va a seguir transicionando y sobre todas las cosas impactando con una mente amplia, con una mente de liderazgo, de no ese egocentrismo de yo quiero ser famoso y rico y es mi casa la que va a seguir construyendo, sino dejar empresas, dar trabajo, fuente de ingreso para otros. Eso es digno de aplaudir y sobre todas las cosas poder impactar en la parte política. Yo quiero preguntarte, ya vamos terminando, en el hecho de cómo tú puedes, a través de tu experiencia de vida, motivar, incentivar a otras personas que quisieran estar en el lugar donde tú estás y que muchas veces tienen esas limitantes de yo no sé, yo no puedo, es que tal vez yo no soy capaz. ¿Qué tú les dirías? Uno de los frenos más imponentes que tenemos todos los humanos, las personas, y más ahora los jóvenes, que se comparan con los segundos de gloria que ven en TikTok o en Facebook o en Instagram, es el miedo. Todos tenemos miedo. Los líderes más fuertes, más contundentes, los que tienen mayor relevancia a nivel mundial, tienen miedo. Y mi consejo realmente es, si tiene miedo, hágalo con miedo. Porque es preferible hacerlo que dejar de hacerlo, porque el nivel de arrepentimiento causará mayor ansiedad y arrepentimiento. Y ese ha sido, de alguna manera, el axioma de vida que yo tengo hoy por hoy, en el sentido de dominar esos temores y enfrentar las circunstancias, de tomar decisiones. No todas van a ser acertadas, pero el aprendizaje quedará de por vida. Y en función a eso, que nos saltemos, no digamos al vacío, porque el vacío sería un desconocimiento total, pero sí anclados en toda la información, en toda la experiencia y el aprendizaje que hemos tenido,
para tratar de ser lo más asertivos posible. Siempre habrá un escenario positivo, pero también el escenario negativo. Y ahí es cuando debemos escoger el escenario probable e irnos por lo más probable en función de ir moldeando las consecuencias y simulando los resultados. Y de esa manera, pues, tendremos un poquito más de certidumbre, bajará la ansiedad y así podremos enfrentar situaciones un poquito más controladas. Gonzalo, ahora queremos conocer ya un poquito más de ti como persona, qué es lo que te gusta, qué no lo que no te gusta. Y son cortas preguntas muy puntuales. ¿Te parece si empezamos? Por supuesto. Gonzalo, ¿qué es lo que te hace enojar? Me molesta mucho la injusticia. ¿Qué te hace reír? Todo tipo de chistes. Hasta los más... Todos. Trato de sacar lo mejor. Así sea un chiste malo, pero trato de sacar lo mejor y disfruto mucho de los amigos que son hábiles en el contar chistes y eso me agrada mucho. Qué bueno, eres un buen compañero entonces, Sí. porque imagínate con alguien que no sepa contar chistes, está seria la cosa. Sí. Ya hablando un poco de ti, ¿qué es lo que el país que a ti te ha gustado más y que te ha impactado? Yo creo que el impacto que me dio China en la ciudad de Shanghai fue una de las cosas que me exacerbó completamente de cómo una historia contada a través de tanto sufrimiento de la República Popular de China puede derivar en un sentido capitalista de tanto desarrollo, de tanto crecimiento, sin conocer las realidades internas, pero habiendo estado ya en algunas ocasiones por temas de trabajo, pues ha sido uno de los impactos más fuertes que he tenido de una convivencia en donde la institucionalidad es el referente. Ellos respetan muchísimo su gobierno, su policía, su ejército, y eso es digno de resaltar. Insisto, pueden haber situaciones muy negativas que les derivaron en ese aspecto, pero lo que yo vi me impactó mucho para mí. ¿Quién es tu mentor, Gonzalo? Mi padre, definitivamente padre. Él es el que me ha dado las más grandes oportunidades, las más fuertes lecciones, y sigue siendo y sigue estando presente para mí, y sigue siendo ese referente de vida en donde el pensamiento colectivo deriva. Primero es la parte colectiva, luego la parte individual. ¿Cuál es el libro al cual tú les recomendarías a todos que lean? El hombre en busca de sentido. Víctor Frankl. Es un libro que a través de una vivencia catastrófica de la época nazi en los campos de concentración, el análisis que da el autor al por qué sobrevivía la gente luego de las torturas más infames que recibían, siendo que no eran los más grandes y más fuertes los que sobrevivían, sino los que tenían la esperanza de tener un día más de vida. Bueno, así ustedes ya han conocido un poco la experiencia de vida de Gonzalo. De verdad que ha sido un tiempo muy ameno. Gracias por compartir nuestra experiencia de vida. Sé que a muchos nos va a continuar educando, incentivando, motivando a llevar una vida diferente, a ser un innovador, a ser una persona que no solamente es un empresario, pero también es un político de mucha influencia acá en el Ecuador. Así que yo les mando a todos ustedes un fuerte abrazo y ustedes síganos. Y también conviértete en un embajador en @juntoavero para que puedas compartir esta y muchas otras historias que te traemos semana tras semana. Será hasta la próxima, nos vemos. Chao, chao.